Que han visto a una niña. Muchas personas comentan de que sale de izquierda a derecha. Que aquí era la morgue. Me está dando dolor de cabeza. ¿En serio? ¿Y no tenía? ¿Cómo cosa? No. Pero salió llorando un muchacho de aquí porque vio una cara En uno de los baños fue, ¿verdad? Creo que fue en el tercero o en el cuarto nivel. Sí. Es lo mismo que le pasó a Gilberto, pero calmate, sentate. Bueno, Me asusté. yo también me asusté. Este es uno de los niveles más activos porque comentan de que aquí estaban los cuartos de cirugía. Me siento mareada. ¿Qué es eso? Es como una musiquita. Es música, ¿verdad? Como de esas cajitas que le das cuerda. Después de muchos años, nuestro equipo vuelve a uno de los lugares que marcó el inicio de las investigaciones paranormales en Guatespantos. A continuación, la exploración realizada en la Cruz Roja de Guatemala. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial para Guatespantos. Se trata de la sede central de la Cruz Roja. Esta noche nos acompaña Gustavo, Nancy, Alejandra mi novia, y para los que no me conocen soy Gilberto. Es un lugar muy especial para Guatespantos ya que hace años yo vine a hacer una investigación y pasaron cosas súper extrañas. Hasta salió una persona llorando de este lugar. Este video se va a dividir en dos. Ahorita vamos a hacer una pequeña exploración para que conozcan ustedes el lugar y contarles las historias y contarles qué era antes aquí. Y el próximo sábado vamos a empezar con la investigación. Este lugar... no estamos usando mascarillas porque aquí no hay nada de... En este lugar cuentan que han visto a una niña. Muchas personas comentan de que sale de izquierda a derecha y llega y como que se esconde. Vamos a bajar. Yo creo que ustedes no han conocido todo, nosotros con Alejandra sí. Vamos a bajar al sótano donde era la morgue antes. Pasemos. Él es el fundador de la Cruz Roja. Pero creo que es el fundador de la Cruz Roja Internacional. Sí, recuerda que Cruz Roja es algo que nació a nivel internacional, concretamente en Ginebra, Suiza. Ya para más o menos como 1923, algo así, estaba leyendo en los antecedentes históricos que ya Cruz Roja empieza a venir ya aquí a Guatemala, y el edificio donde estamos, ya concretamente, Cruz Roja empezó a funcionar a principios de los años 80. Ya pues más adelante, conforme vayamos haciendo la exploración, les iré comentando exactamente dónde estamos y qué era antes de este lugar. Bajemos. Ya tenemos el centro de el monitoreo. Pusimos las dos muñecas ahí para a la hora de investigar, por si algo quiere moverlo, que lo pueda mover. Ahí está la computadora, ya tenemos todo. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? ¿No sería como mejor ponerlo un poquito más? Lo que pasa es que si lo ponemos hasta allá no llega a la cámara. Pero podríamos probarlo. Vamos a hacer la exploración y tal vez la movemos más para allá. El lugar es como... No es tan antiguo, ¿verdad, Gustavo? No, como te decía, el funcionamiento fue a principios de los años 80, entonces el edificio no debe tener mucha... no debe ser muy antiguo. Muy antiguo. Sí,
Sí, como otros edificios que hemos visto, que sí son... Que no, y se ve que son súper antiguos. Pero el terreno sí es antiguo. El terreno sí es antiguo. El terreno es Tiene más de, ¿qué? 200 años. más de 200 años. Eso es el clic de la cámara. la cámara. Ajá. Aquí era la morgue. Y tiene mucha lógica porque Yo hice el ruido. sí, es que era una Fue alfombra. Ajá. Al fondo se ve que sí se podía entrar Es que nos habían dicho que el tercer nivel era, ¿verdad? El tercer nivel. Pero no tenía mucha lógica que el tercer nivel fuera la morgue. En cambio, otra persona nos dijo que aquí era la morgue. Creo que fue la cámara. Porque tiene mucha lógica que aquí entren las camillas. Y muy probablemente... Sí, generalmente las morgues están en la parte baja. Ajá. Incluso por reglas sanitarias tiene que estar alejado del resto de las áreas de un lugar que funcione como hospital. No tiene la fecha la fotografía, pero se ve muy Sí, antiguo. antiguo. ¿De qué años calculas que podría ser, Gustavo? ¿Unos 70? ¿De los 70? ¿80? No, 80 tendría que ser. Sí. Si es acá, o sea, concretamente el gris tiene que ser de los 80. 80. Aquí comentan de que a muchas personas no les gusta estar. Vamos al segundo nivel. Vamos a ver cómo funcionan los elevadores. Primera vez que los vamos a Creo que usar. está bloqueado. Entonces, el de ¿Cómo allá. dijeron? Es a Ajá. partir de A partir de del allá. primer nivel. Vamos. Me está dando dolor de cabeza. En serio. Y no tenía. Como cosa no. Bueno, hay que también medir los campos electromagnéticos, cómo están aquí, porque... O incluso el olor, sentís que es un olor también como un poco intenso, Ajá. como a químico. Como a algo así. morgue. Y Sí se siente raro. se siente raro. El Pero, espacio se siente raro. pero no se escucha nada. Si ustedes ven o escuchan algo, dejen en los comentarios. No se escucha nada. Hay que aclarar que hay dos personas con nosotros en todo el edificio. Que pueda que a veces nos acompañen. Pero hay dos personas... trabajadores de aquí, y la verdad les agradecemos mucho a todos los encargados del lugar que nos permitieron grabar la investigación. Muy bonito el lugar, me gusta. Tenía rato de no venir. ¿Hace cuántos años dijo que...? Ay, no sé, hace como unos 8 o 9 años. Ya hace bastante tiempo. Pero salió llorando un muchacho de aquí porque vio una cara En uno de los baños fue, ¿verdad? Creo que fue en el tercero o en el cuarto nivel. Vamos. Si me llevo la cámara. Pasen. El edificio cuenta con 5 niveles. Pero la terraza, nosotros fuimos con Alejandra y Una es, vista increíble. y es espectacular. Vamos para arriba. Pero la verdad se puede hacer así. Vamos por el elevador. Vamos a probar los elevadores. Esta es otra cámara que tenemos instalada. Me da miedo, no se lo va. Le da miedo, bueno, si quieres suba. Ah, y es rojo. Se ve enojado. Debe ser antiguo esto ustedes. Más de miedo. ¿Qué nivel es este? Entonces sería el 2, ¿verdad? Este es el 1. Sería el otro. El 2. Ah, este. Bueno, Me asusté. yo también me asusté. Pasen. En este no han ocurrido tantas cosas, pero Hablan más del tercer nivel. del tercer Del nivel primer nivel también, donde estamos. donde estamos. Pero yo no me recuerdo si... Es que aquí hay unos baños, pero no me recuerdo en qué nivel fue donde el muchacho vio el rostro y se Tercer asustó. nivel. Ay,
Ay, mira, aquí no entramos nosotros. Y al momento que vio el rostro, definitivamente no estaba grabando. O sea, él fue Sí, al baño. sí estábamos grabando. Él se puso a llorar, se puso bien malo. Sería el mismo rostro que tú viste. Muy probable que sí. Este es como un comedor. Un comedor, está bien bonito. Tienen tele y todo. Vamos. ¿Cómo? Aquí hay tope. En cada nivel hay baño. Vamos. Qué bonito porque todos tienen así como, bueno, una emergencia y no sé. ¿Verdad, Gustavo? Jalan de inmediato la Bueno, me comida. imagino que eso sí es una emergencia del edificio, ¿verdad? Porque me imagino que ellos tienen todas sus Sí, ambulancias. recordate también que por ser Cruz Roja algo internacional, pues el edificio también tiene que cumplir con esos con los estándares internacionales de seguridad. Una bomba. Sí, porque hay una iglesia aquí a la parte. Esto era un convento antes, ¿verdad, Gustavo? Sí, nosotros estamos ahorita ubicados, perimetralmente hablando, estamos entre la 8ª y 9ª avenida de la zona 1 y estamos entre la 3ª y 4ª calle. Es una manzana completa. Aquí cerca está ubicada una iglesia que se llama actualmente Rectoría de Santa Teresa. La Rectoría de Santa Teresa, pues anteriormente era pues administrada por una orden de religiosas que se llaman Carmelitas Descalzas. Ellas tenían el convento, pues como estaba acostumbrado a los planos de Guatemala en antaño, el convento pues estaba ubicado en la parte trasera. De hecho, las instalaciones de la Cruz Roja están hasta donde perimetralmente estaba ocupada el convento. Toda la cuadra, ¿sí, pues? Toda la cuadra. Entonces, póngale similar a como cuando fuimos a Belén, a edificio de salud pública. Al momento de la reforma liberal, pues se dieron las expropiaciones en la iglesia, y a las iglesias pues les empezaron a quitar terrenos que eran de ellos y los empezó a usar el gobierno para un uso completamente Del gobierno. administrativo, dígase oficinas públicas, lugares donde estaba ubicada policía, ejército, y aquí funcionó una cárcel para mujeres. Entonces tengo conocimiento yo de que dentro de estas instalaciones hay vestigios de Bartolinas. Entonces pues cuando se empezaron a dar las modificaciones en el curso de la modernidad, ya esta parte de aquí fue modernizada y pues ya Cruz Roja como tal tomó la adquisición de este edificio para ya tener sus funciones. Nosotros leímos algo con Alejandra de que hubo un año que funcionó esto como de detectives, dicen, pero... Sí, de hecho con él funcionaba el antiguo cuerpo de detectives. No tengo concretamente el dato del periodo en el que funcionó, pero sí, o sea, sí funcionó aquí una dependencia del Ministerio de Gobernación que tenía pues a cargo un grupo de detectives, pero lo más probable es que haber sido entre la década de los 60 y 70, porque ya para los 80 ya concretamente ya estaba aquí la Cruz Roja. Pasó algo bien extraño. Ahorita le estaba tomando un video a Gustavo allá abajo y se vio un luzazo. Dos fueron. Pero donde estábamos no llega al carro, no llega nada. Entonces cuando yo terminé de tomar el video les llegué a decir, ¿verdad? Sí, tomamos fotos. Si ustedes tomaron alguna No, foto, vale. porque se ve la luz y tratamos de ver de dónde provenía. No sabemos de dónde viene, porque a ver, se vio así. Yo lo vi cuando lo estaba grabando a Gustavo. Subamos al tercero. El tercero es donde más actividad hay. Suban ustedes por el elevador, yo voy a subir por atrás. Aquí está
pasó? Que pudiera el elevador parece como escenario de una película de terror. Ajá. Al parecer, este es uno de los niveles más activos porque comentan de que aquí estaban los cuartos de cirugía. Y acuérdense que donde hacen cirugías, muy probablemente... Te dieron muertes. No, y también comentan de que han visto una niña también en este nivel. Muchos van a decir, ay, ¿por qué niñas? Pero esos son los que no. Es lo que nos dice. Pasemos. ¿Y qué sentir? Porque este se siente más. Es una sensación bien extraña la que se siente aquí en este. Yo creo que fue este baño. En el tercer nivel. Sí, fue aquí. Se siente diferente, ¿verdad? Qué fuerte es. También cuentan que les tiran cosas. Ah, sí, ajá, nos Están en contaban. las oficinas Está- y les tiran algo. y que se les desaparecen las cosas. ¿Hay alguna niña aquí? Vamos a regresar en un momento con algunos aparatos que te vamos a poder captar En un espejo, ¿no? en un espejo, pero no sé si fue de los caballeros. Sí, yo creo que fue. Pudo haber sido el de los caballeros porque Eh, fue un hombre el que se asustó. No, porque. Estamos haciendo una investigación. Sí fue este. Sí fue este. Este fue. Me acuerdo porque yo me acuerdo que metí la cámara aquí, ¿ves? Este fue. Aquí vamos a hacer algunas pruebas también. Este fue. Ay, ese fui yo, perdón. Moví la puerta. Este fue. Hasta se siente como Y tétrico. en el video puedes poner un clip De eso, sí. Es una niña lo que normalmente se escucha, que llora y que se ríe también. Una señora de pelo largo y un señor, pero la niña es la que más recurrentemente dicen los compañeros que han visto y escuchado. ¿Algo trágico que haya pasado aquí? No lo sabemos. Aquí fue el quirófano, acá en esta parte del edificio. Y es evidente que como hubo vida, hubo muerte. Sí, pues. Aquí es donde vieron a la niña, en este baño. Las niñas se ven todo el piso, en cualquier lugar del piso, pero el baño como que es un lugar favorito para ella, para estar. Sí, eso se dice. Sí, sí. Es lo mismo que le pasó a Gilberto, pero calmate, sentate. Buffett, traiga la cámara, porfa. Traiga la cámara. Tranquilo, que no pasa nada. No están haciendo nada. Qué raro que no hay. Es súper oscuro, Gustavo. Vamos. Es súper grande el lugar, ustedes. Tiene similitud a un edificio que habíamos ido, que es el de Sanidad. tipografía o no. Ah, no. Ah, bueno, la tipografía podría ser. Sí, era mucho más antiguo. Pero ¿saben qué? ¿A qué me recuerda este lugar? Que el edificio se recuerdan de zona 10. También Eso de estar subiendo los niveles y que es. cada nivel. Ah. Esta parte de aquí es idéntico. Sí, es cierto. Sí, es tienes cierto. razón. ¿Subimos las gradas o subimos el elevador? Yo sigo sin. Yo subo la. Yo también. Vamos. ¿Sería el cual? Cuarto. Y creo que quiero subir las gradas ahora porque me siento mareada, Con el elevador. pero no sé. Todavía te sigue la cabeza. La cabeza ya se te calmó un poco. Sí, la tengo un poquito débil. Y venía así, Nancy, con dolor de cabeza. O sea, cuando entró. Es que Fue en el sótano, ¿verdad? Donde empezaste a sentir. algo. Ah, no da. Ya no da para arriba. Qué raro, Gustavo, pero si hay elevador. ¿Qué es eso? ¿Es eso? Es como una musiquita. Es música, ¿verdad? Como de esas cajitas que le das cuerda. Pero creo que hay gente arriba comiendo, pero no estoy seguro. No, pero no creo que sean ellos.
Gustavo, pero ¿por qué no pudiste ir con el elevador? No pude llegar. ¿Qué digo? Ah, sí está bloqueado. Pero perdido. Como flauta. No, como que movieron, arrastraron una silla. Como que arrastraron algo, ahora pase, venga. ¿Qué es ese punto rojo que sea? Ay, algo así. Va a ser como de una computadora. Ajá. Un servidor. Un servidor, pero qué raro que esté Pero el servidor haría ruido como... No, pero qué raro que hay como luces ahí. Como que azul y roja. Pero es una pantalla de... Aquí me siento más extraño. Es que, de hecho, en este nivel dicen que ha habido bastante actividad también. Que se siente más. Sí, porque Este es el tercero. ese es el cuarto. Ese es el cuarto. Es que aquí dicen de que... Que sientes raro, escalofrío. Sí, pero... Mira, Sí, toque. claro. Ay, es piel de gallina. Yo siento una presión en el pecho. También. Ay, es que aquí se quedan 24 horas, creo yo, alguien, pero no sé en qué parte. Pero ¿cómo se llama este sector? No me acuerdo. el nombre. Pero aquí dice que es del Centro de Operación de Emergencia. Pero nos dieron otro nombre. Un nombre diferente. Vamos a la terraza y terminamos, creo yo, la exploración. Metámonos a este baño, quiero ver si... Yo estoy casi seguro que es el baño de abajo, pero vamos a ver. Este es el de Dama. Ah, sí, no, este no es. Este se ve bien diferente al de abajo. Sí, no es este. Miren, biblioteca. Trata de meterlo. Yo sentí ahorita como que si se hubiera movido el piso usted. No, ¿verdad? No tiene. Ese es el de... El de caballeros. Sí, no es este. No es este. Se siente más. Más hasta amplio se siente. Se siente abajo, sí. Vamos. Este está hasta más ventilado. Sí. Hasta huele rico. Una biblioteca ya. Segundo año, o sea, del nivel 2 a este, es una función administrativa, ¿verdad? Sí. No, Pero. Personas concretamente. No, pero acuérdate que antes. Claro, o sea, la distribución de antes sí ya era para que funcionara como un hospital completo. Vamos a subir. Yo creo que subamos y terminamos allá arriba la exploración y ya empezamos con los aparatos. Ahí van a ver la vista que tienen los de la Cruz Roja. La biblioteca tiene una vista algo así, ¿verdad? La biblioteca, sí, la biblioteca la tenía, solo que aquí habla con el micrófono usado porque correos también para la izquierda, vamos. Solo que aquí, perdón por el viento. Increíble. Saben de que lo que escuchamos ahí abajo no era esto. No era ese ruido. No era Una afuera. musiquita. El micrófono usado por... Fue como si fuera el sonido de una caja de música. Sí, así se Que le dan cuerda, algo así. No creo que haya sido esto ni allá afuera. Lamentablemente, ¿verdad, Gustavo? No vamos a poder ingresar. No preguntaron. Gustavo va a preguntar, pero creo que no se va a poder ingresar ni ahí. Y ahí es donde están las Bartolinas, donde pasaron las cosas más Fuertes. Más fuertes. Vamos allá y terminamos la exploración. Bueno, terminamos la exploración de la Cruz Roja. Ahorita vamos a hacer algunas pruebas. Increíble la vista que tenemos, espectacular.
Se sienten cosas en niveles diferentes, en varios niveles, se sienten como sensaciones diferentes. Lamentablemente no vamos a poder hacer la investigación donde está las Bartolinas porque creo que hay personal ahí trabajando ahorita. Si no estoy mal, creo que la persona que pues también es trabajador de este lugar me estaba comentando de que en la parte de atrás es donde tiene como el taller de las ambulancias y de todos los vehículos que utilizan. Entonces hay gente que está continuando en su trabajo en esa área. Pero creo que con el edificio que recorramos va a ser suficiente. Está muy fuerte, la verdad. Sí, no, y si ustedes, si tal vez el video pasa de 2000 likes, ya podemos hablar para que nos autoricen tal vez alguna otra fecha, investigar ahí. Recuerden, esa es la exploración, el próximo sábado va a ser la investigación. Lo que comentábamos es que ciertos niveles se siente bien raro y ahí es donde me da como que curiosidad ver qué podemos captar, ¿verdad? Y ver también que respalde lo que otras personas nos han dicho que han escuchado o han visto. Sí, exacto. Al subir cada nivel es que se siente como sensación diferente, ¿verdad? A ti te empezó a doler la cabeza en el sótano. Mareada, ¿están? Y es raro que a mí me duele la cabeza, la verdad. No es que tengamos sexto sentido ni nada de eso sí, pero ya de tantas investigaciones ya vamos como percibiendo las sensaciones de cada lugar. No sabemos cuántas personas fallecieron aquí. No sabemos en qué situación. Si hay alguna emergencia, si hay alguien que... No puedo decirlo libremente, ¿verdad? Pero alguien que lo hayan baleado, atropellado. No se sabe qué pasó en los años que... Tiene de funcionar 40 años más o menos. Sí, desde los 80. No, y recuérdate que también no solamente, gente enferma o gente por accidente, sino que también mujeres que estuvieron acá detenidas, trabajadores, ¿verdad? Las monjas que vivieron acá, todo esto. En ese entonces pues no se tenía mucho ese concepto de llevémosla a un hospital o algo, sino que a veces todo era ocupado en el mismo convento, ¿verdad? Entonces mucha gente murió en este lugar y no solamente enfermos, ¿verdad? Como te digo, sino que también personas detenidas, religiosas. También trajeron personas que tenían detenidas por otras razones, ¿verdad? De que era lo que hablábamos, que aquí también funcionó el cuerpo de detectives de ese entonces. O sea, también pudieron haber traído personas acá para diversas diligencias y todo eso, ¿verdad? No había como derechos humanos. Sí, funcionaba de diferente manera el sistema de justicia, ¿verdad? También disculpa, que torturaban personas también acá. Eso mencionaron también. Sí, en la cárcel. Entonces son diferentes contextos en los cuales pudo haber habido sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, muerte, muchos sentimientos negativos. Me llama la atención el sonido que escuchamos. De la cajita. Lo voy a revisar. Pero sí, se escuchó extraño. Pensé que era de afuera, pero creo que no, porque estamos aquí arriba y no se escucha nada. No parecía ser una música reciente. Aquí se escucha como moderna. Antigua. Como antigua. Era una música antigua. Sí, estábamos hasta el cuarto nivel. ¿Cuarto fue el tercero? Fue el tercero. Yo pensé que fue el sótano, ¿no? No, el sótano, no fue el sótano. No fue en el tercero. Que en el tercero fue. La musiquita. Bueno, vamos a empezar. Nos vemos el próximo sábado. Si ustedes escucharon algo o vieron algo, por favor dejen en los comentarios. Vamos a poner baterías todo y vamos a comenzar a investigar. Nos vemos. Ay, no sé. No tienes que estar aquí. Vete. Cuando le dije vete se fue. Fuiste traída aquí por la policía. Te encerraron. Policía. ¿Quieres salir de acá? No sé, como un gruñido. ¿Y sí? Eso fue atrás tuya. ¿Qué fue eso? Eso fue aquí. Tiraron algo. Como que tiraron algo.
2.1 poner en el otro. Qué interesante. Y en este aumenta más. 2.9. 2.6. Si te van ¡Wow! más- ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, no! ¿Saben que ocurrió algo raro? Porque escuché a varios niños. Sí, Pero eran varios. ¿Y por qué se fue la luz? Nos quedamos atrapados. No. ahora la puerta, Nancy, por. Ay, no. Y fue en el tercer minuto. No sé si son los altos niveles de campos electromagnéticos, pero es una sensación súper extraña. Es de miedo.